Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis, uróloga oncóloga, y me alegra muchísimo el día de hoy dar la bienvenida a nuestro primer invitado internacional. Es el doctor Pedro Barata. Él es un reconocido oncólogo clínico especializado en cánceres geniturinarios. Actualmente es profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Case Western Reserve y es director del programa de investigación clínica en oncología médica geniturinaria en el Centro Cancer Saatman de University Hospitals en Cleveland, Ohio. Su investigación se centra principalmente en terapias experimentales, perfilamiento molecular de tumores y terapias basadas en genómica. Ha participado activamente en numerosos comités y ha sido el autor de muchos artículos y estudios pivotales de diferentes moléculas en cáncer de próstata. Bienvenido, doctor Barata, y muchas gracias por aceptar esta invitación de la Sociedad Colombiana de Urología. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, mire, nuestra audiencia nos ha escrito en múltiples ocasiones para que hablemos de cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Esto porque pues actualmente nos vemos enfrentados cada vez más a este tipo de pacientes y tenemos como tantas opciones de tratamiento disponibles que a veces el tema resulta un poquito confuso, tal vez un poquito abrumador. Entonces quisiera invitarlo en principio, doctor Barata, a que iniciemos esta conversación recordándole a la audiencia cómo debemos hacer el abordaje y la clasificación inicial de estos pacientes. Claro, es una pregunta muy frecuente, como lo dices, y muy importante también, ¿no? Que ahí que la temática de hormonas sensible significa que el tumor va a ser sensible a castración y también que le puedes detectar metástasis en scans. Normalmente o históricamente le hacemos CAT scans y un cintigrafía ósea, ¿no? Y bone scan. Pero más recientemente estamos usando mucho más las técnicas de imagen funcional con PSMA PET scan y ahí que vas a detectar más precocemente enfermedad metastática porque es más sensible. Bueno, pero si tienes un paciente con enfermedad metastática en exámenes de imagen y el otro tópico es que tienes que definir si es la primera vez que estás detectando cáncer de próstata. Si sí, el paciente tiene diagnóstico inicial de enfermedad metastática, que lo hablamos que es de novo o newly diagnosed. Pero también tiene los pacientes que han sido tratados previamente para cáncer de próstata con cirugía o radioterapia y después tiene enfermedad recurrente o persistente y lo tiene con enfermedad metastática. Y ahí tienes el segundo grupo de pacientes con enfermedad recurrente, so recurrent metastatic disease. Lo tercero tópico tiene que ver con la cantidad de enfermedad que lo detectas. Esa definición de volumen se puede ser alto o bajo volumen, que se ha definido normalmente por scans convencional, CT scan y bone scan. Tienes cuatro más lesiones de oso o enfermedad visceral, hígado o pulmón, y ahí te da con alto volumen. Si tienes menos que eso, tienes bajo volumen, y claro, bajo volumen incluye oligometastatic disease, enfermedad muy, muy limitada, metastática pero limitada. Todo lo que sea bajo volumen, por definición, cumple características para ser oligometastásico. No necesariamente, Estefania. Esa es una buena pregunta que es importante esclarecer. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene mucha enfermedad en linfonodo, mediastínico, cervical, retroperitoneal, pélvico. Es un paciente de bajo volumen, todavía no es oligometastático. La definición de oligometastático, pues que cambia un poco, pero normalmente hasta que tres lesiones o hasta cinco lesiones, algunos de nosotros consideran 10, pero lo más aceptable es probablemente 3 a 5. Y significa eso que si tienes un montón de linfonodos, que por definición es bajo volumen, pero no es oligometastático. Por tanto, ni siempre oligometastático significa eso, pero oligometastático es parte de bajo volumen, pero ni siempre bajo volumen significa oligometastática. Es una pregunta muy importante. Y por tanto te digo que una forma simple de abordar a esos pacientes de diagnóstico es pensar, ok, si es un paciente con que enfermedad está detectada ahora
o se recoge. Por tanto, tienes diagnosticada de nuevo o tienes enfermedad recurrente y tienes un paciente de alto volumen o bajo volumen. Lo pronóstico de esos cuatro grupos, que son las cuatro combinaciones, es diferente. Los pacientes que van a seguir peor son los pacientes con enfermedad de nuevo con alto volumen. Y los pacientes que van a seguir mejor son los pacientes con la enfermedad de bajo volumen que tienen enfermedad recurrente. Entendemos que el pronóstico es diferente, pero entonces hoy en día aún se podría decir que en algún contexto la castración podría ser suficiente para tratar a estos pacientes. Bueno, históricamente sí, pero no más es así. Por tanto, 20 años atrás, que la tema de castración era como que lo estándar, lo gold standard. Lo castraban los pacientes que pensábamos, pero algunos que hacíamos un antiandrógeno de primera generación con bicalutamida, por ejemplo, y que los pacientes seguían. Y sabíamos que funcionaba. Por tanto, el tema de funcionar, de controlar la enfermedad es así. La castración lo funciona, pero no funciona a largo plazo, que va a parar. La enfermedad va a desarrollar una resistencia a castración. Y en los últimos como que 7 u 8 años, desde 2015, ficamos sabiendo que si lo intensificas con quimioterapia primero y después con tratamientos de nueva generación hormonales, lo designamos por ARP, Androgen Receptor Pathway Inhibitors. Lo combinas asociado con castración, los pacientes siguen mejor, viven más y mejoras todos los endpoints que importan. Por tanto, históricamente castración era la base que lo hacíamos. Hoy, para la vasta mayoría de nuestros pacientes, castración no es suficiente. Ok. Una forma simple, Estefania, de pensar cuándo es necesario un tratamiento intensificado es cuando respondemos la pregunta, ¿será que la cáncer de próstata de ese paciente que va a impactar la sobrevivencia del paciente, sí o no? Siempre que la respuesta es sí, pensamos en tratamiento intensificado. Ok. Los casos raros, pocos frecuentes, en que el paciente tiene muchas comorbilidades mucho mayor, que está internado, que tiene muchas y que el cáncer de próstata no va a impactar su sobrevivencia, esa es la excepción para pensar que castración probablemente está ok. Pero esa es la vasta minoría de casos. Hoy, la vasta mayoría diría como que 80-90% que deben seguir con tratamiento intensificado. Entiendo. Bueno, entonces solamente una minoría de pacientes, probablemente muy comórbidos o con muchas o muy edades muy avanzadas o con un ECOG muy malo, podrían beneficiarse únicamente de la castración. Tendríamos que tener eso en cuenta. Pero entonces la pregunta en ese caso es si la enfermedad va a impactar la supervivencia del paciente. ¿Cómo podemos considerar quiénes son los pacientes que son aptos para tripleta, que es como lo que está de moda ahora y de lo que más se está hablando? ¿Cómo podemos elegir a ese paciente? Entonces, Fanny, esa es una forma de abordar esos pacientes, es una forma de fasear en pasos, ¿no? O steps. Então, primeiro step é diagnosticar corretamente tu paciente. Volumen, timing, metastasia, síncrono, metacrónico, y castración, sí o no. Segundo paso, tratamiento intensificado, hablamos de eso un poco, con RRP. Tienes varias opciones ahí y vas a pensar en RP es una forma adecuada. Pero después, lo tercero paso es, ok, ¿qué es lo paciente que va a beneficiar de quimioterapia en adición a tratamiento de combinado de ARPI con castración? Y para responder a esa pregunta, tenemos que estar claros que la evidencia de Aresens con castración, darolutamida y dostaxel, y también la evidencia de PIS1 con castración, abiratrona y dostaxel, ha mostrado mejoría de todos los endpoints. Significa que controlamos la enfermedad mejor, los pacientes seguro vivieron más, comparativamente a la combinación de castración con quimioterapia. Ese es un punto.
Y por tanto, hoy la evidencia es que haces combinación con ARPI o con ARPI y docetaxel. Y la combinación de ARPI, de castración con quimioterapia no más tiene un papel porque has mostrado ser inferior a tratamiento tripleta. ¿Quiénes son los pacientes que podrán beneficiar de tratamiento con tripleta? En nuestra clínica, pues lo pensamos que pacientes con enfermedad síncrona de alto volumen, en que su sobrevivencia va a estar muy impactada por su enfermedad metastática, que son pacientes que pueden recibir docetaxel. Por tanto, le decimos que están fit para docetaxel. Y también pacientes que probablemente tienen una enfermedad con una componente que no es tan androgénica, que te explico, que tiene una variante más agresiva con mutaciones de supresores tumor genómico como TP53, RB1 o PTEN o mismo HR, BRCA, etcétera. Sí. Esos pacientes en mi clínica son los pacientes que seguramente que les voy a ofrecer a un tratamiento con tripleta. Pero te digo que es un proceso es un multi-step. Step 1, Step 2, Step 3. Ese para mí es los Step 3 y que tiento que que los tres pasos, los tres steps, que los están decididos en los primeros como que 12 semanas de tiempo desde el diagnóstico de enfermedad metastática a que te están siguiendo. ¿En su clínica testean de entrada desde el diagnóstico a todos los pacientes? Sí, y lo hacemos dos testes. Lo primero test es el test de germline, que las alteraciones genómicas o mutaciones que hay heredado de tu papá a tu mamá cuando has nacido. Sí. Y que está esperando como que 10%, uno en cada 10 pacientes. Lo hacemos a todos. Sí. Después tienes lo test somático de tumor. Lo puedes hacer de dos formas. Lo gold standard es usar los tejido que tienes de biopsia o de cirugía y lo sigue para secuenciación. Si la biopsia es muy antigua o la cirugía es muy antigua, más de 5 años, si el paciente es que no ha iniciado tratamientos, le puedes hacer una biopsia líquida. Si el paciente que estás viendo en clínica que ha iniciado castración 2, 3, 4 semanas atrás, no vas a detectar DNA en circulación. Ahí que vas a esperar cuando sigue con CRPC. Ahí lo puedes hacer, repetes la biopsia o lo puedes hacer lo teste con biopsia líquida. Por tanto, teste germline de entrada todos, teste somático cuando estás disponible, cuando lo tienes disponible, tejido reciente y lo hacemos también. Ok, volviendo al tema de las tripletas y las dupletas, entonces quería preguntarle, definitivamente los que no cumplan con estas características de las que nos habló para paciente que es fit para quimioterapia y que probablemente se beneficie más de una tripleta, ¿cuáles son aquellos que debemos elegir para una dupleta? Recuérdate, Estefania, que la sobrevivencia mediana de esos pacientes en Estados Unidos ahora mismo, que estamos hablando como que 5 o 7 años, con la edición de un ARPI. Es mucho más corta si no lo adicionas a un ARPI. Y eso es muy, muy importante, porque estás hablando de una diferencia de sobrevivencia global muy importante, que estamos hablando más de un año, que estamos hablando de diferencias de año y medio o más, y por tanto es importante tener eso en cuenta. Por Ok. tanto, todos los pacientes que tienen una enfermedad metastática con una sobrevivencia, con una life expectancy, con una sobrevivencia medida como que 5 años o más, para mí todos deben ser ofrecidos a un ARPI. La discusión de ARPI es importante porque tiene que ver con las interacciones medicamentosas. Lo designamos por DDI, Drug-Drug Interactions, Sí. que tiene que ver con la capacidad de recibir un corticoide, que tiene que ver con la historia de epilepsia. Esos tópicos son probablemente los más importantes y tiene que ver con acceso, claro. Y esos para mí son los tiempos que son los tópicos que me debo a decidir cuál es el tratamiento que voy a optar.
Si es un paciente que estuvo pensando en la tripleta, seguro que es un paciente en que yo valorizo, pienso en abiratrona, va sobre todo dar alutamida, porque es para mí es más fácil, sin corticoide, mínimo DDIs, es fácil hacerlo. Ahora mismo sabemos que a darolutamida es positivo sin docetaxel, con estudio ARANOTE, que tenemos una press release que ayer. Y después, y por tanto, ese es lo pensamiento. A lo pensamiento que si el paciente está compliant para hacer un tratamiento oral y tiene una life expectancy de 6 años, la vasta mayoría de pacientes, pues que lo debes considerar. Ok, una pregunta que me hacen mucho los residentes es si hay algún estudio, yo sé que no hay ningún estudio cabeza a cabeza en donde se comparen los diferentes tratamientos, pero ¿hay algún estudio en el que se puedan comparar dupletas y tripletas? Muy buena pregunta, Estefania. Te digo que tienes probablemente más, pero lo con eso, por lo menos dos estudios de meta-análisis y de un análisis sistemática, si quieres, en que te juntas todos los datos publicados y que evalúas lo riesgo relativo y los hazard ratios. Y te digo que cuando comparas lo tripleta con dupleta y cuando miras ahí o grupo de alto volumen, que le ves que un beneficio que favorece la tripleta. Cuando miras a los grupos de enfermedad síncrona, se parece que los beneficios se parece favorecer la tripleta. Cuando pienses overall, los grupos total de enfermedad metastática no se parece a una diferencia. Entonces, sí, sí parece que algunos grupos de pacientes con enfermedad metastática necesitan de más tratamiento. Otros grupos probablemente no necesitan de más tratamiento. Ahora mismo ainda no sabemos las características moleculares quién son, pero lo sabemos que los grupos de pacientes con enfermedad de alto riesgo o de alto volumen que están más asociadas con alteraciones moleculares de más agresividad. Por ejemplo, es más frecuente encontrar HR y variante agresiva en enfermedad visceral. Y por tanto, la historia hace sentido porque todo se conecta. Pero esa es mi respuesta para ustedes, es que no tienes fases 3, pero tienes metaanálisis que te recuerda que los grupos de pacientes son diferentes y algunos sí se benefician de tripleta, y otros no es así. Doctor, ¿podría resumirnos entonces este abordaje por etapas o escalonado del que usted nos está hablando y decirnos cómo lo hace usted en un paciente en consulta? Sí, exactamente. Por tanto, lo intento hacer en 3, 4 visitas a consultorio. Es lo meu plan, pues que se pasa en 3, 4 visitas. Visita uno, lo explico lo que es la enfermedad metastática, como estamos hablando, le explico el volumen, le explico el timing de enfermedad metastática, síncrona, metacrónica, le explico la importancia de estudio genético y explico el contexto de castración. Segunda visita. 3, 4 semanas después de castración, paciente que está castrado, que estoy viendo cómo sigue con castración, después la educación de castración, que ahora que lo vamos a hablar, la tema de tratamiento intensificado con un ARPI. Lo explico eso, que checo el estudio genético, que está hecho, que no está hecho, que estamos esperando o no, que vamos a explicar qué va a pasar. Algo como que 3 semanas después, los pacientes se vuelven y que está ahora tomando ARPI con castración y lo vamos a hablar, en el caso de tripleta, que vamos a hablar la adición de docetaxel en esos casos o no, que vamos a decidir. Y por tanto, el total, como que en semana 8, 9, 10, mis pacientes que están siguiendo con el tratamiento que necesitan de seguir. La importancia para mí de hacerlo así separadamente es que pasa que un paciente que puede estar asintomático de su enfermedad de entrada, que está más frágil, que no está cierto si le puede tolerar quimioterapia, después de tratar con castración y con ARPI, pues cuando me pregunto nuevamente 8 o 9 semanas más tarde, el paciente está mucho mejor porque el tratamiento que está funcionando. Y ahí se pasa que pacientes que inicialmente no estaba cierto, 9, 10 semanas después,
pues que estoy más seguro que le puedo hacer docetaxel. Entonces, ese es mi abordaje, portanto, en semana 10 a 12, lo paciente que sigue con los tratamientos que necesita, dupleta, tripleta. En mi clínica, como que 15-20% reciben tripleta, la mayoría va a recibir seguramente una dupleta. Raramente tiene un paciente que sigue con castración sola, muy, muy raramente, un paciente mucho mayor en que estoy solamente evitando complicaciones de su enfermedad de próstata, diría que probablemente como que 10% en mi clínica que siguen sin tratamiento intensificado. Ese es normalmente como lo abordo. Cuando tengo los resultados de estudio de Germline, hablo hago la counseling genético y hago la family cascade testing, si es necesario, y que el paciente va siguiendo. Ok, sí me parece muy importante que a todos nos quede claro esto, ¿no? Castración exclusiva en pacientes muy seleccionados. Todos deberían ir mínimo con una dupleta y tenemos que definir quiénes se pueden beneficiar en supervivencia y por su estado general de una tripleta, que en ese caso serían principalmente los pacientes que tengan enfermedad sincrónica de alto volumen, ¿verdad? Exactamente. Me Ok. parece una buena forma de resumir. Ok, bueno, doctor, muchas gracias. De verdad que nos aporta un montón su experiencia. Aprendimos mucho y creo que es importante para que a todos nos quede como ese esquema mental de cómo podemos abordar a estos pacientes de forma organizada y para tomar decisiones acertadas sin confundirnos tanto por tantas opciones de tratamiento que pueden existir. Una cosa antes de terminar, le quería preguntar, pues ya lo dijo un poco, pero ¿qué tanto considera usted que son importantes o cómo aborda usted los posibles efectos adversos de los pacientes con sus comorbilidades? ¿Cómo hace usted ahí? Sí, es una pregunta muy importante. Y tienes que pensar los efectos adversos de castración y los efectos adversos potenciales de ARPI y los efectos adversos de quimioterapias. Es así. La castración son varios tópicos que son importantes, frecuentemente bone health, cardio-oncología. Por tanto, los factores de riesgo cardiovasculares, muy importante, las alteraciones cognitivas, emocionales, y alteraciones sexuales. Esas, pues, que pienso con frecuencia hablar con pacientes, lo digo, 5 cosas, ¿no? Ejercicio, dieta, bone health, controlar los factores como la azúcar, y también la hipertensión, la tensión arterial. Después hablamos también de aspectos más específicos que tienen que ver con pacientes que tienen que están tomando otros medicamentos que van a seguir con un tratamiento oral. Por ejemplo, que están tomando anticoagulantes. Es muy importante porque sabemos que puede interagir con algunas de las opciones que tenemos presentes o disponibles. Otros que tienen diabetes que no está muy bien controlado, que tienen neuropatía o nefropatía. Son pacientes en que dar una dosis crónica de prednisolona, de corticoide, no es fácil. Después tienes la historia de epilepsia, de crisis convulsiva, que tenemos que estar presente porque algunos de esos medicamentos se pasan la barrera hematoencefálica, ¿no? Blood-brain barrier, porque sabes que algunos de esos medicamentos, sobre todo apalutamida, enzalutamida, pues que te van a dar o que designamos por mental fogginess, es algo importante porque los pacientes que son activos o que tienen algún compromiso neurológico, pues que lo puedes ver. Eso está asociado con falls, con dizziness, con fractures. Y esa es una consecuencia, claro, de un paciente no ver las cosas claritas, ¿no? Y por tanto, eso es importante. Por tanto, en ese aspecto, yo pienso que estamos hablando un poquito de la dolutamida también es importante para ver una alternativa que tiene que es un medicamento que tiene un perfil muy, muy favorable. Yo pienso que va a competir también ese grupo de pacientes porque tiene una menor absorción o menor pasaje a barrera hematoencefálica y se parece muy más parecido con placebo y por tanto se parece muy con un perfil de toxicidad favorable. Y último factor, claro, es lo que está disponible en tu país, la localización, la geografía
pues claro que define lo que puedes y no puedes hacer. Y los sistemas de salud también, ¿no? Sabemos que en algunas partes del mundo donde trabajas y trabajo, no siempre todas las opciones están disponibles y tenemos que ser creativos con los medicamentos que tenemos disponibles. Por tanto, y finalmente la quimioterapia en todos los pacientes son que lo pueden recibir. ¿Alguna evidencia que la edad puede tener un papel? Pacientes mayores, sobre todo más de 75 años, es menos claro los beneficios. Pacientes con neuropatía, eso también es un poquito menos claro. Es claro, pacientes con peor performance status, son pacientes que tienes que pensar si la quimioterapia los va a hacer más daño. Pero lémbrate, si tu performance status es impactado por la enfermedad, cuando controlas la enfermedad es posible que el performance status va a mejorar. Sí, porque Por a tanto, veces esa alteración en el estado funcional es también por el dolor óseo de la enfermedad metastásica no eh, controlada, ¿no? o mismo el cansancio. Claro. Y por tanto, es importante lembrarnos que la definición no es ahora o nunca. Deberemos revisitar estos conceptos en varias veces porque la avaliación clínica puede cambiar. Y eso es muy, muy importante para que, no, para que podamos ofrecer al paciente todo lo que el paciente se necesita. Ahora mismo, yo estoy convencido que algunos pacientes con enfermedad muy agresiva tienen un componente de tumor que es heterogéneo. Tiene un componente que depende de andrógeno, tiene un componente que no depende de andrógeno. Y en esos pacientes no hay duda, y me parece que evidencia que va en ese sentido, que sí, algunos pacientes que de facto la quimioterapia le aporta beneficio porque trata ese componente que no es dependiente androgénico. Otro lado, claro, sabes que quimioterapia va a comprometer la calidad de vida más comparativamente con los tratamientos orales. Y por tanto, tienes que tener ese balance entre controlar su enfermedad y al mismo tiempo pensar que lo puedes hacer con la tema de calidad de vida. Me queda clarísimo, espero que a todos nuestros em, televidentes también les quede muy claro. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, por aceptar estar aquí en la Sociedad Colombiana de Urología. Siempre bienvenido, doctor, y de verdad, muchísimas gracias. Sí, es un placer estar aquí con ustedes, muy contento de participar con vosotros, con la comunidad colombiana. Y una nota final, Stefania, si es posible, es Claro que que sí. recordarnos que, claro, los sistemas son diferentes en todos los países, pero me parece que la colaboración entre urologistas y oncologistas para los pacientes es muy importante. Para mí, un urologista controlar la enfermedad es igual a un oncólogo. Que importa es que la persona que lo está haciendo entiende los conceptos de enfermedad y lo entiende la forma de tratar que es la mejor posible. Y también le entiende que lo hacemos hoy en 2024 es muy, muy, muy diferente que lo hacíamos en 2015, 2016, 2017. Ese es para mí, ese tópico es probablemente los más importantes y por tanto me alegro estar aquí con la sociedad colombiana también ahí con vosotros. Gracias, doctor. Nos vemos, muchas gracias. Muchas Chao. gracias.